gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Es un privilegio estar aquí con ustedes y vamos a comenzar esta sesión con una palabra de oración. Padre Celestial, te damos gracias por tu amor por nosotros. Te damos gracias por esta oportunidad que tenemos de estudiar tu palabra, de escuchar la voz de uno que estaba en la presencia de Cristo, que anduvo con él, que estaba presente durante la crucifixión y ha anotado para nosotros el mensaje y nos ha dado algunas advertencias y nos obliga, nos pide que andemos en amor. Señor, es algo que falta en mi vida, es algo que falta en la obra del Señor en nuestras iglesias, y de esa manera pido que tú nos des corazones abiertos, mentes abiertos, no para recibir información, pero para recibir instrucciones tuyas de cómo debemos vivir en nuestras vidas diarias, el uno con el otro. Gracias por esta oportunidad. En el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, este lugar me trae muchos recuerdos. El lugar en sí, en todo, porque me crié aquí. Y este lugar en particular, la capilla, esto no era la capilla original del lugar aquí. Había otro allá cerca del comedor, el original. Pero me recuerdo, no sé en qué año era, 2000, cuando vino Brett por primera vez, 2009. Yo había estado en los Estados Unidos igual que esta vez. Recién nosotros llegamos de los Estados Unidos el día miércoles. Hemos estado atrasados allá por unas razones de salud. Y igual ese tiempo llegué de los Estados Unidos y me llama mi amigo Roberto y me dice: Lorenzo, estamos teniendo la conferencia de la ON en Tambo, en Monteblanco, y viene un señor pastor de Texas, se llama Brett Nasworth, y va a estar enseñando Romanos, y le invito a venir a escuchar. Y en el momento yo dije: ¿quién va a enseñar Romanos? ¿Y será que lo va a enseñar bien o no? Y yo, cansado del viaje, no estaba seguro si iba a venir o no, pero tenía una motito y me subí a la moto y me vine y me senté ahí para escuchar a esta persona hablar a los pastores y líderes de la iglesia de la ON acerca de Romanos. ¿Y sabe lo que me impresionó desde el principio de ese momento? Es lo siguiente, que cuando tenemos inseguridades y cosas que no entendemos de la Biblia, ¿dónde hallamos respuestas? En la Biblia mismo. Y me recuerdo estos seminaristas sentados por todo ahí, y Brett decía, después de enseñar los primeros 15 versículos de Romanos: ¿tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieren aclarar?
y se levantaba un seminarista y quería hacerle trampa al hermano Brett, y el hermano Brett, y ellos decían, pero tal predicador dice esto y tal teólogo dice esto, y Brett decía, pero vamos a ver lo que dice la Biblia. Y les respondía de la palabra de Dios. Ahí hay una lección muy, muy importante. ¿De dónde estamos sacando o corrigiendo nuestros errores? ¿De algún predicador en el internet? ¿De algún taller? ¿O de la Biblia? ¿Y qué es lo que enseña la Biblia? Y estamos aquí esta mañana con este privilegio de sacar la Biblia y verlo y ver qué es lo que Dios quiere enseñarme a través de estas enseñanzas. Información de contexto. Estamos en la parte de la introducción, queriendo saber un poco al fondo en qué contexto se escribió estas cartas, primera, segunda y tercera de Juan. ¿En qué contexto para entenderlo mejor? ¿Quién era Juan? Juan era un primo hermano posiblemente del Señor Jesucristo mismo. Tenía unos 6 a 9 años menos que Jesús y era un discípulo, seguidor y amigo muy cercano de Jesús. Andó con él, comió con él, durmió con él, lo tocó, lo vio personalmente. Y como era el más joven de los seguidores de los discípulos, probablemente murió de último. Y él tiene mucho que decirnos acerca de quién era el Señor Jesucristo. Vamos a ver ahora la información de contexto. Los primeros creyentes enfrentaron 3 grandes transiciones históricas a medida que se desarrollaba el plan de Dios para la iglesia. La transición de dispensacional, de 1 a 30 después de Cristo. Las primeras décadas del primer siglo presenciaron una de las transiciones dispensacionales más significativas de la historia en tan poco tiempo, recién después de la muerte del Señor Jesucristo. Una dispensación es la manera en que Dios está trabajando en ese tiempo de la historia. Y vamos a ver algunos más detalles acerca de estas transiciones que están ocurriendo durante la vida de Juan y los cambios que vienen. Dios se hizo hombre a través de la encarnación de Jesucristo, Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros, Mateo 1:23. Jesús ofreció el reino a Israel, pero ellos rechazaron. Como resultado, el reino se pospuso y Jesús fue rechazado como el Mesías prometido y fue crucificado. No hace mucho que hemos celebrado Navidad. Y durante la época de Navidad, este nombre es el nombre que más me gusta, Emmanuel. Dios con nosotros. El Dios Todopoderoso, Creador del mundo, amó tanto a su creación, a mí y a usted,
que cuando fue separado de su creación por el pecado, Él buscó la manera para restaurar esa relación íntima que Él tuvo con su creación, con nosotros. Y fue con esto, Emmanuel, Dios con nosotros, mandó su Hijo, Dios mismo, para pagar el sacrificio que era necesario. El que en Él cree tiene vida eterna. Con su muerte en la cruz, Jesús hizo la propiciación para los pecados del mundo. Solo semanas después de su resurrección nació la iglesia, la dispensación de la iglesia, una nueva entidad en el plan de Dios. Estos acontecimientos monumentales marcaron un cambio decisivo en el programa de Dios, pasando de la era de la ley y a la era única de la iglesia. Eso es la dispensación de la ley de Moisés y ahora de la iglesia. Y el trato de Dios con la humanidad cambió en ese tiempo. Y Juan está escribiendo esta carta en ese contexto. Transición desde los comienzos judíos, de 30 a 60 después de Cristo. En las décadas que siguieron al ministerio terrenal de Cristo, la iglesia comenzó a crecer más allá de sus raíces judías. Comenzó en Israel con los judíos y comenzó a crecer. Dios a propósito trajo persecución y los hermanos comenzaron a ir por todo el mundo. Me gusta mucho estudiar los capítulos 14 a 17 de Juan, donde Jesús comienza a decirles abiertamente a sus discípulos, prepárense, me voy, no voy a estar aquí. Es el comienzo de las enseñanzas para nosotros, para la iglesia, y hay mucho que ver ahí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Me voy y es bueno que yo me vaya porque voy a mandar un consolador. Y Él le va a guiar a toda verdad. Y eso queremos en este taller, ser guiado a toda verdad, ¿no? Porque hay muchas cosas que son falsos. Queremos ser guiados por el Espíritu Santo. Muchos cambios en ese tiempo. Y Jesús en su última oración, orando por la unidad de la iglesia, de los hermanos de Cristo. ¿Cuántos dirían necesitamos esa unidad? ¿Ah? ¿Cuántas iglesias no hay divididas y quebradas? Y Jesús oró en sus enseñanzas para sus discípulos cuando cuando estaba cambiando de la dispensación de la ley a la dispensación de la iglesia o la gracia, oró y pidió amor, que tengamos amor. Así conocerán que son mis discípulos si tienen el amor el uno para el otro. Cosas muy importantes, la unidad. Lo que comenzó en Jerusalén entre los creyentes judíos, tenemos en Hechos capítulo 2 a 9, pronto se amplió para incluir samaritanos y gentiles, comenzando en Hechos 10 con Cornelio. Él era un gentil. El cuerpo de Cristo se estaba convirtiendo en una familia diversa, unida no por la herencia ni la ley mosaica, sino por la fe en el Señor resucitado. Cristo había muerto en la cruz y había resucitado y se presentó a más de 500 personas.
Y Juan estaba ahí presente, vio todo eso y escribe estas cartas para nosotros. Durante esta temporada, Dios dio nueva revelación a través de los evangelios. Estaban siendo escritos los evangelios en esta época y las cartas apostólicas, enseñando a los creyentes sobre su nueva identidad y libertad en Cristo. Estos escritos advierten sobre peligros claves que amenazaban el crecimiento espiritual. Entonces, hay advertencias también en estas cartas para nosotros. Y siempre ha habido, ¿no?, en la iglesia falsas enseñanzas. Siempre es necesario esas advertencias. La trampa del legalismo y la presión continua de los judaizantes que insistían en que los creyentes volvieran a la ley de Moisés que Pablo enfrentó en Gálatas, y Pedro también enfrentó esto y les decía a los judaizantes, pero si ellos recibieron el Espíritu Santo igual que nosotros, ¿cómo podemos obligarle a esas cosas? El atractivo de la licencia y el compromiso moral abordados en 1 Corintios es el otro extremo del legalismo a un lado, licencia al otro lado, hago lo que me da la gana porque estoy bajo la gracia de Dios. Y vemos en 1 Corintios, Pablo dice, lo que ustedes están haciendo como creyentes ni se nombra entre los no creyentes. ¿Cómo pueden vivir así? Una advertencia. Transición de las pruebas del año 60 a 100 después de Cristo. Las últimas décadas del primer siglo estuvieron marcadas por pruebas significativas. La iglesia estaba pasando por muchas pruebas y estas cartas se escribieron en ese ambiente. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos. Y eso está escrito en Mateo 23, versículos 37 a 39. ¿Puede leerlo, por favor, hermano? Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta a sus polluelos debajo de las alas, y no quisiste? He aquí vuestra casa os es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veréis, hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Jerusalén y el templo fueron destruidos por los romanos, dispersando al pueblo judío por todas las naciones. Probablemente fue durante este periódico de agitación cuando Juan abandonó Israel y finalmente se estableció en Éfeso, donde se convirtió en una voz central de pastoreo para las iglesias de Asia Menor. O sea que estos lugares, Pablo había ido como misionero allá, comenzó a varias iglesias nuevas, levantó iglesias nuevas. Juan estaba en Jerusalén por un buen tiempo después de la crucifixión del Señor Jesucristo. Vino esta persecución de parte de los romanos y muchos judíos salieron a todas partes, a Roma y a Grecia y a otros pueblos, y se piensa que Juan fue a Éfeso y él fue ahí uno de los principales porque él había estado con Cristo. Él podía hablar de primera mano cómo era la vida de Cristo y cómo murió en la cruz
por la humanidad. Aunque para entonces la influencia directa de los judaizantes y la dependencia del antiguo sistema judío habían disminuido, comenzaron a aparecer nuevos peligros que se extendieron por la iglesia primitiva. Habían nuevos peligros. El legalismo de los judaizantes quizás disminuyó, pero aparecieron otros peligros. Y Juan nos advierte de esos peligros. Filosofías paganas e ideas culturales que contradicen la verdad de Cristo se infiltraron en las iglesias. Doctrinas falsas, filosofías falsas de las culturas y las religiones paganas y todo comenzaron a tener su efecto en las iglesias. Falsos maestros familiarizados con la enseñanza cristiana aparecieron en escena. Estos falsos maestros negaban doctrinas esenciales y distorsionaban el evangelio para sus propios fines. Le pregunto algo, ¿eso ocurre hoy en día? Sí ocurre hoy en día y debemos tener mucho cuidado. ¿Quién es el autor de estas falsas doctrinas? El diablo. Porque él está haciendo todo lo posible para desviar la humanidad de la verdad del evangelio que hay en la Biblia. Y tenemos iglesias como Pare de Sufrir, que están poniendo su fe en muchas otras cosas menos Cristo. Tengamos cuidados, hermanos, de apoyar y participar en estas cosas. Tenemos que mantener una doctrina sana, bíblica, claro, especialmente acerca del evangelio, porque si no, es la obra de Satanás. La Iglesia Católica, entro de vez en cuando a la catedral en Santa Cruz para meditar en ese lugar, para recordarme que hay tantas personas que están cerca de la puerta de la verdad. Ahí está Cristo crucificado. Ahí está Cristo derramando su sangre. Pero ellos están adorando a María. Satanás está muy satisfecho con ese desvío. ¿Por qué? Porque llegaron cerca a la puerta y no entraron. Y hay iglesias evangélicas que llamamos evangélicas que hacen lo mismo. Los acercan, pero es para sus propios fines. Dejen su ofrenda. Voy a orar por usted si da tanto, etcétera, etcétera. Y hable en lenguas y le voy a sanar de esto y de eso. Y su fe es en todas esas cosas menos en Jesús. Es el enemigo que trabaja. Y nosotros tenemos que ser muy, muy cuidadosos. Y Juan quería que las iglesias primitivas, las primeras iglesias, enfrentaban las mismas dificultades. Y él escribió esto para advertirles. Así como advirtieron Jesús en Mateo 7:15, puede leer lo que Jesús dijo. Mateo 7:15. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Eso es palabra de Jesús mismo. Pablo dijo lo mismo en Hechos 20,
28 a 31, y Pedro lo mismo en 2 de Pedro 2:1. 2 de Pedro 2:1, hermano. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Judas también nos advirtió, Judas 1:4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, no solo fue Juan que nos ha hecho esas advertencias, pero Jesús, Pablo, Pedro, Judas y otros. Una marea creciente de lobos salvajes comenzó a invadir la iglesia, distorsionando la verdad y amenazando la fe de los creyentes. Entre las amenazas más significativas para la iglesia primitiva estaban las enseñanzas de Cerinto y el auge del pensamiento gnóstico, así como una enseñanza falsa conocida como docetismo. Entonces eran dos enseñanzas falsas, el gnóstico y el docetismo, que aparecieron en las iglesias en ese tiempo, y uno de los promotores de esto era Cerinto. Contemporáneo de Juan, Cerinto, aproximadamente los años 50 a 100 después de Cristo, fue uno de los primeros promotores de la idea proto-gnósticas. El padre de la iglesia primitiva, Ireneo, escribió que Juan huyó una vez de un baño público al ver entrar a Cerinto, diciendo que temía que Dios pudiera juzgar a Cerinto mientras él estaba cerca. ¿Qué le parece? Se habían ido, le voy a explicar bien clarito, se habían ido al water juntos, ¿no? ¿Dicen water por aquí o es Canva eso? ¿Es Canva? Ya. Al baño, como dice, público. Y Juan le vio entrar ahí y dijo, no, Dios va a condenar a este hombre, lo va a destruir, y si yo estoy cerca, capaz a mí también, así que huyó. Es lo que la historia dice, no sé. Esta historia refleja el fuerte antagonismo que sentía Juan hacia los maestros herejes. Y nosotros debemos sentir lo mismo. Cuidado con quién vas al baño. ¿Ya? Pero debemos tener ese mismo cuidado y estar totalmente en contra de estos falsas enseñanzas que hay en la iglesia. Esto se puede ver en 2 de Juan, versículo 11, donde Juan advirtió contra siquiera acoger a estas personas. Segunda Juan 11, por favor, hermano. Porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Aunque el gnosticismo no se desarrolló plenamente hasta el siglo II después de Cristo, su forma temprana ya estaba activa en la época de Juan. Estaba entrando en las iglesias. Habían iglesias en Éfeso, en Gálatas y muchos otros lugares ahí. Y Juan estaba preocupado por estas falsas enseñanzas.
En las décadas siguientes, muchas de las enseñanzas falsas que Juan refutó en esta carta se volvieran más extendidas y peligrosas. Por inspiración divina, Juan anticipó estas amenazas que ya se estaban formando dentro del sistema mundial pagano. El gnosticismo sugirió al mezclar ideas cristianas con filosofías paganas. Sincretismo, la mezcla de varias ideas y varias enseñanzas. La mezcla ocurre hoy en día en muchos lugares. Los gnósticos creían en una división marcada entre los mundos espirituales y físico. Según el gnosticismo, lo espiritual se veía como puro y bueno, y lo físico, incluyendo el cuerpo humano, se veía como bajo o inclusive malvado. El cuerpo malo, malvado, bajo, lo espiritual como puro y bueno. El conocimiento secreto o gnosis se consideraba el camino hacia la salvación. Las ideas gnósticas llevaron a errores graves sobre quién es Jesús y lo que vino a hacer. Las ideas gnósticas llevaron a errores graves sobre quién es Jesús y lo que vino a hacer. ¿Quién había estado con Jesús? Juan. Y él quiere corregir estos errores que estaban entrando a las iglesias. El docetismo era una versión extrema de la enseñanza del gnóstica. Enseñaba que Jesús no era verdaderamente humano, solo parecía serlo. El docetismo enseñaba entonces que Jesús no era verdaderamente humano, solo tenía esa apariencia. Según esta visión, Jesús no tenía un cuerpo físico real y por tanto no sufrió ni murió verdaderamente en la cruz. Muchos docetistas creían en una separación entre el hombre Jesús y el Cristo divino, enseñando que el Espíritu divino llegó inicialmente sobre Jesús en su bautismo y lo abandonó antes de su crucifixión. Entonces no aceptaban la divinidad de Cristo. Esta creencia negaba tanto la verdadera naturaleza de Cristo, su unión hipostática, ser plenamente Dios y plenamente hombre en una sola persona, como la efectividad de su sacrificio expiratorio. Negaron que Jesús era verdaderamente Dios y hombre, 100% Dios, 100% hombre. Juan escribió con fuerza contra este tipo de error, afirmando que Jesucristo vino en carne, vivió, murió de verdad y resucitó de forma verificable. Él estaba ahí, Él estaba presente. Y Carlos nos leyó esta mañana, ¿no? Lo que tocamos, lo que vimos, Él estaba presente, Juan, y Él escribe en contra de estas falsas doctrinas del docetismo. Primera, segunda y tercera de Juan fueron escritas principalmente para creyentes gentiles en Asia Mayor,
que nunca habían conocido personalmente a Jesús. Si Juan estaba en Éfeso, él estaba entre las iglesias formadas inicialmente por Pablo y Timoteo y otros, y él escribió las cartas en esos lugares, y escribió principalmente a creyentes gentiles en esos lugares. Y ellos no habían conocido personalmente a Jesús, pero Juan sí lo conoció y pudo escribir con ese apoyo. Primera de Juan, como último apóstol sobreviviente, Juan recordó a sus lectores que su testimonio era de un peso único. Él mismo había visto, oído y tocado a Cristo. Primera de Juan 1:1-3. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al Verbo de vida, porque la vida fue manifestada, y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre, y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Juan dijo, yo lo conocí personalmente y es verdad, y puede ser para ustedes también. En su primera epístola, Juan anhelaba que todos sus hijos compartieran la misma comunión con Cristo que él y los demás apóstoles habían experimentado, es decir, una intimidad con la vida eterna que les había sido manifestada. Juan quería que tengan la misma relación con Cristo que él había experimentado. Primera de Juan presenta a Dios como luz, amor y verdad e introduce los peligros de los falsos maestros. Esa frase nos da una cápsula de todo el libro de Juan, Primera de Juan. Presenta a Dios como luz, amor y verdad y introduce los peligros de los falsos maestros. Segunda de Juan funciona como un refuerzo de los grandes temas presentes en Primera de Juan, especialmente en lo que respeta el amor, la verdad y los falsos maestros. Segunda de Juan es como un refuerzo, repasa lo que había dicho en Primera de Juan. La comunión mientras se permanecía en la verdad y el amor, Segunda de Juan 1:3, ¿puede leer por favor, hermano? El amor. El anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad. Y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz, de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Habla del amor, refleja los temas iniciales de Primera de Juan 1:1 a 2:2, especialmente Primera de Juan 1:3, que habla de la comunión con Dios y entre nosotros. Lee por favor Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Habla de la comunión que tuvieron con Cristo y que pueden tener con Dios.
También vemos la importancia de caminar en obediencia en 2 de Juan 4 a 6, que corresponde a 1 de Juan 2, 3 a 17, especialmente el versículo 7, donde se recuerda a los creyentes que deben caminar con amor y seguir fielmente los mandamientos de Dios. Por favor, hermano, lea 2 de Juan 4 a 6 y después Juan 2, versículo 7. Segunda de Juan 4 al 6. Mucho me regocijé porque he hallado a algunos de tus hijos andando en la verdad, conforme al mandamiento que recibimos del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos según sus mandamientos. Este es el mandamiento, que andéis en amor como vosotros habéis oído desde el principio. Primera de Juan 2:7. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Entonces, la importancia de caminar en obediencia, especialmente hablando del amor en esos versículos. De igual modo, la advertencia contra los falsos maestros en 2 de Juan 7 a 11 es paralela a 1 de Juan 2, 18 a 27, en particular el versículo 27, que habla del Espíritu Santo enseñando activamente a los creyentes y así protegiéndolos del engaño. Por favor, lee 2 de Juan, los versículos 7 a 11 y después 1 de Juan, capítulo 2, 27. Segunda de Juan 1, 7 al 11. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Primera de Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en él. Entonces, la advertencia que hay en 1 de Juan es similar a lo que se encuentra en 2 de Juan y la enseñanza del Espíritu Santo que es activo en nuestras vidas. Lo similar entre los dos libros. 3 de Juan probablemente fue escrita poco después de 1 y 2 de Juan, aunque posiblemente en estrecha relación con ellas. Por su contenido, la carta parece ser una comunicación personal de Juan a un hombre llamado Gayo, abordando una situación difícil en una asamblea local. Parece ser la tercer libro de Juan, una comunicación personal con Gayo. Juan, como mensajero, y su mensaje fueron aparentemente rechazados por un líder eclesiástico llamado Diótrefes, que se había alejado
de la autoridad apostólica y se negó a tener comunión con los creyentes fieles. Este hombre se alejó de la verdad y Juan escribe esta carta a Gayo para animarlo. Por ello, Juan escribió a Gayo, animándole a seguir caminando en la verdad y ofreciéndole apoyo y orientación. Es posible que este conflicto con Diótrefes fuera el primero en motivar la redacción de Tercera de Juan y que las cartas más generales y doctrinales, Primera de Juan y Segunda de Juan, se escribieron después para ampliar la advertencia e instrucción a la iglesia en general. Otra posibilidad es que Tercera de Juan fuera enviada directamente a Gayo, mientras que Primera y Segunda de Juan se circulaban a la comunidad cristiana en general, de una iglesia a otra iglesia. En este caso, Tercera de Juan habría servido como carta personal de ánimo y aclaración, mientras que las otras dos funcionaban como cartas públicas a varias iglesias. Entonces, eso es la introducción a estos libros de Primera, Segunda y Tercera de Juan. Hay mucho para aprender y espero que en estos días estemos atentos y preguntándonos y orando a cada uno qué es lo que tú quieres que yo aprenda en esta situación. No que mi iglesia necesita esto, que mi vecino, que mi hermano, pero ¿qué puedo sacar yo de estas enseñanzas que sean de provecho personal para mí y para usted? Gracias.